¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal de Héctor Pérez. Estamos en el tema de derivadas de orden superior. En este caso me pide que encuentre la segunda derivada de la función. La segunda derivada se representa así. La segunda derivada de y respecto de x, o también como una y biprima, o si y es igual a f de x, pues es una f biprima. Voy a sacar la derivada de esta función. Cabe destacar que si esta función representa la posición de una partícula, su primera derivada es la velocidad y la segunda derivada es la aceleración. También podemos decir que la primera derivada representa la pendiente y también la primera derivada representa lo que habíamos dicho, la velocidad. Y la segunda derivada de la función representa la aceleración. Si esta función pues representa lo que es la posición de una partícula, de un objeto que se mueve. Bien, pues la segunda derivada no es otra cosa que sacar la derivada de la derivada. Vamos a plantear primeramente la primera derivada de la función. Yo voy a poner la derivada de y respecto de x. Esta es la primera derivada. La derivada de 3x, la derivada de una constante por x, solamente es la constante, solamente es el 3. O sea que la derivada de 3x solamente es 3. Y la derivada de 1, la derivada de una constante es 0. O sea que la derivada de 3x más 1 solamente es 3. Esta es la primera derivada. Pero volvemos a derivar este resultado y a eso es lo que llamamos segunda derivada. Segunda derivada de y respecto de x. Esta es la forma que se representa, segunda derivada de y respecto de x. Y volvemos a derivar el resultado de la primera derivada. Entonces la derivada de 3, la derivada de una constante es 0. O sea que la segunda derivada de este primer ejercicio es 0. Vamos a derivar ahora el segundo ejercicio. Vamos a poner y biprima. Y' representa la primera derivada. Recuerden que para sacar la segunda derivada primero hay que sacar la primera derivada. Entonces y' es la primera derivada. La derivada de 3x cuadrada multiplicamos 2 por 3, 6. Tenemos ahí nuestro número 6. Y al exponente 2 le quitamos 1. 2 menos 1, 1. Queda x a la 1. La derivada de menos 5x es igual que esta. La derivada de una constante por x solamente es la constante. O sea, la derivada de menos 5x solamente es menos 5. Y la derivada de 2 es como la derivada de 1. La derivada de 1 respecto de x fue 0. Pues la derivada de 2 respecto de x es 0. O sea que esta es la primera derivada de esta función respecto de x. Y vamos a encontrar su segunda derivada. Su segunda derivada la ponemos como y biprima. Y biprima representa la segunda derivada. El resultado de la primera derivada lo vuelvo a derivar. ¿Cuál es la derivada de 6 veces x? Como aquí, la derivada de 3x solamente es 3. Habíamos dicho que la derivada de una constante por x solamente era la constante. O sea que la derivada de una constante por x solamente la constante. La derivada de 6x solamente es 6. Y la derivada de menos 5 es 0. O sea que la segunda derivada de esta función viene siendo 6. Así como la segunda derivada de mi ejercicio 1 fue 0, pues la segunda derivada de este ejercicio 2 es 6. Ya hemos dicho que la primera derivada puede representar velocidad y la segunda derivada puede representar aceleración, si esto representa la posición de un objeto que se mueve. Vamos a derivar ahora el ejercicio 3, aquí utilizando la fórmula de u a la n. Entonces, primeramente obtenemos la primera derivada de esa función respecto de x. O sea que derivamos f respecto de x. Lo derivamos de una forma normal, como lo hemos hecho con la primera derivada. Y pues esto va a ser igual a lo siguiente. Multiplicamos el exponente por el coeficiente. 4 por 5, 20. Ponemos ahí nuestro valor de 20. Y lo multiplicamos por 2 menos 7x. 2 menos 7x. Y al exponente 4 le quitamos 1. Al exponente 4 le quitamos 1 y me queda 3. Esto por la derivada de 2. La derivada de una constante es 0. Y la derivada de menos 7x es como la derivada de 3x. La derivada de 3x solamente era 3. La derivada de 6x solamente fue 6. Por la derivada de 7x menos, dejamos el signo menos,
dejamos el signo menos, y la derivada de 7x solamente es 7. 7. Bien, esto viene siendo lo que es la primera derivada. Y multiplicamos menos por más, va a ser menos. Entonces, esa primera derivada de la función respecto de x va a ser igual que menos y 7 por 20, 140. 140 que multiplica a 2 menos 7x al cubo. Este es el resultado de la primera derivada de la función respecto de x. Pero me pide a mí la segunda derivada de la función respecto de x, porque voy a volver a derivar este resultado y aquí lo voy a plantear. Entonces esa segunda derivada de la función respecto de x va a ser igual y derivamos de la siguiente manera. 3 más por menos, menos, dejamos nuestro signo menos. 3 por 140, esto da el valor de 420. 3 por 140, 3 por 0, 0. 3 por 4, 12. 12 y llevamos una. 3 por una, 3. Y una que llevamos, 4. O sea que 3 por 140 da 420. Multiplicado por 2 menos 7x. 2 menos 7x. Y al exponente 3 le restamos 1. 3 menos 1 queda 2. Por la derivada de 2, que es 0. Y la derivada de menos 7x. Por la derivada de menos 7x ya hemos dicho que es menos 7. Esto es similar a lo que habíamos dicho aquí. La derivada de 3x, 3. La derivada de 6x, 6. La derivada de menos 7x, menos 7. También aquí la derivada de menos 7x, menos 7. Y multiplicamos menos por menos. Menos por menos da más. Entonces la segunda derivada de esta función respecto de x va a ser un valor positivo. Y multiplicamos 7 por 420. Y esto da 2940. 7 por 0, 0. 7 por 2, 14, 4 y llevamos una. 7 por 4, 28 y una, 29. O sea, da 2940. Al multiplicar menos 7 por menos 420. Menos por menos, más 7 por 420, 2940. Por 2 menos 7x, por 2 menos 7x elevado al cuadrado. Bien, pues este es el resultado de la segunda derivada de esta función respecto de x. Así, el resultado de la segunda derivada de esta función respecto de x dio 0. El resultado de la segunda derivada de esta función respecto de x dio 6. El resultado de la segunda derivada de esta función respecto de x, este viene siendo su resultado, 2940 por 2 menos 7x al cuadrado. Pues de esta también vamos a obtener su segunda derivada. Hay que reconocer aquí que el exponente es 1. Cuando no se pone el exponente es 1, pero está en el denominador, tenemos que cambiarlo. Entonces esto va a ser igual, dejamos aquí el coeficiente, este 1 que tenemos, aquí lo dejamos el coeficiente y yo pongo 11x menos 6, 11x menos 6. Y si aquí su exponente es positivo, acá pongo su exponente negativo. Si aquí no se pone su exponente es porque es 1, pues acá su exponente pasa como menos 1. Recuerden que si la base tiene exponente positivo y está en el denominador, pasa al numerador con exponente negativo. Y vamos a esta expresión sacarle su segunda derivada de la función respecto de x. Bien, pues primeramente sacamos la primera derivada de esta función respecto de x, que sería así. El 1, recordemos que aquí el coeficiente es 1. El coeficiente cuando se pone es 1. Menos por más, menos. Dejamos ahí nuestro signo negativo. 1 por 1, 1. Ponemos ahí nuestro 1. Multiplicado por 11x menos 6. Menos 1, le quitamos menos 1. Igual así como aquí 4 menos 1 quedó menos 3, pues menos 1 da menos 2. Las dos cantidades son negativas. Menos 1 da menos 2. Por la derivada de 11x, recordemos que la derivada de 3x fue 3, la derivada de 6x fue 6 y la derivada de menos 7x fue menos 7. Así la derivada de 11x, pues la derivada de 11x es 11. 11. Y la derivada de menos 6, que es una constante, es 0. Pues multiplicamos más por menos, menos. Entonces esa primera derivada de esa función respecto de x va a ser igual más por menos, menos. 11 por 1, 11. 11 que multiplica 11x menos 6 elevada a la menos 2. Este es el resultado de la primera derivada, pero vuelvo a derivar el resultado de la primera derivada y eso es lo que yo llamo segunda derivada. Bien, pues la segunda derivada la represento como f'.
f' de x, es la segunda derivada. Y esto va a ser igual, y aquí otra vez multiplicamos. Menos por menos queda más. 2 por 11, 2 por 11, 22. 22 por 11x menos 6, por 11x menos 6 elevada, menos 2 menos 1, menos 2 menos 1 da el valor de menos 3. Pueden apoyarse en su calculadora científica. Menos 2 menos 1 da menos 3. Volvemos a derivar. La derivada de 11x es 11. La derivada de 11x, recuerden que la derivada de una constante por x solamente la constante, o sea que la derivada de 11x es 11. Menos la derivada de 6, que es 0. Esto lo multiplicamos, 11 por 22, y esto da que la segunda derivada de esta función va a ser 242. Como esta base tiene exponente negativo, va abajo esta base pero con exponente positivo, 11x menos 6 elevado al cubo. Si la base tiene exponente negativo, la base va abajo pero con signo positivo. Entonces 11 por 22, 242. La base tiene exponente negativo, va abajo pero con signo positivo. Bien amigos, vamos a resolver otro ejercicio de derivadas. Aquí vamos a poner un ejercicio número 5. Permítanme, déjenme borrar este ejercicio. Vamos a poner un ejercicio 5 de derivadas, y para sacar su derivada de orden superior. Sería así. Lo voy a plantear aquí. Vamos a poner un ejercicio número 5 y vamos a decir que y va a ser igual a lo que es una raíz cuadrada, y esa raíz cuadrada vamos a decir que es de una cantidad que sea 3 menos x. Pues para poder derivar esta función, lo primero que tenemos que hacer es expresarla como exponente. O sea que yo voy a poner esa cantidad de 3 menos x, pero hay que recordar que toda raíz cuadrada tiene un índice que es 2. Y si aquí no manifiesta el exponente, quiere decir que su exponente es 1. Entonces, esto es igual que elevado a la 1 medio. Siempre que tengamos una raíz cuadrada como aquí de 3 menos x, quiere decir que el 3 menos x está elevada a la 1 medio. El exponente 1 que no se pone va en el numerador y el índice de la raíz que no se pone va en el denominador. Pues esto es lo que le voy a sacar yo, su segunda derivada. Aquí igual lo voy a apuntar, esa regla de u a la n, la derivada respecto de x de lo que es una u a la n. Hay que recordar que es n por u a la n menos 1 por lo que es la derivada de u respecto de x. Entonces vamos a sacar primero esa primera derivada de y respecto de x, lo que llamamos y'. Entonces, como habíamos dicho, el exponente n se baja. Aquí el exponente es un medio, pues ese un medio se baja. Bajamos ese exponente que viene siendo un medio. Y ese n multiplica u. U es lo que está entre paréntesis, ya lo habíamos comentado anteriormente. Entonces u viene siendo lo que es 3 menos x, y ese 3 menos x está elevado a la n menos 1. Como n vale un medio menos 1, se pueden apoyar en su calculadora, un medio menos 1 es menos un medio. Como dice aquí, por la derivada de u. U es lo que está entre paréntesis. Recordemos que la derivada de 3 es 0. Dejamos el signo menos. Entonces dejamos nuestro signo menos. Y la derivada de x respecto de x, la derivada de x respecto de x es 1. Es 1. Ahí pueden consultar ustedes sus tablas de derivadas. La derivada de x respecto de x es 1. Y hacemos la multiplicación. Pues esto va a ser igual. Aquí solamente multiplicamos el signo. Menos por más va a ser menos. Ponemos aquí menos y ponemos el valor de un medio. El valor de un medio porque 1 por un medio viene siendo un medio. Y tenemos que esto multiplica a lo que va a ser 3 menos x, y ese 3 menos x está elevado a la menos un medio. Este es el valor de la primera derivada, pero volvemos a derivar este resultado para sacar lo que es la segunda derivada. Entonces quedaría así. Mi valor
y', lo que es mi segunda derivada, va a ser igual, se multiplica menos por menos queda más. No es necesario poner el signo positivo, pero lo voy a poner. Y como son fracciones las dos, 1 por 1, se multiplica numerador por numerador, 1 por 1, 1, ponemos nuestro número 1. Entre denominador por denominador, 2, 2 por 2, 2 por 2, 4. O sea que un medio por un medio es igual que un cuarto. Bien, ya multiplicamos el exponente por el coeficiente y dejamos el 3, ese valor de 3 menos x, lo seguimos dejando. Y recordemos que la fórmula dice que va elevada a la n-1. Como n vale menos un medio, menos 1, pueden apoyarse en su calculadora. Menos 1 da el valor de menos 3 medios. Por lo que va a ser la derivada de esta función. Aquí la derivada de esta función que viene siendo menos 1. La derivada de una constante respecto de x viene siendo 0 y la derivada de menos 1 respecto de x pues es simplemente menos 1. Bien, pues aquí la derivada va a quedar así. y' va a ser igual que lo que va a ser un cuarto de la función. Aquí la base tiene exponente negativo. Entonces esta base va a quedar abajo con exponente positivo. Igual aquí multiplicamos menos por más, que va a ser menos. Dejamos nuestro signo negativo y va a quedar en el denominador lo que va a ser esta expresión, que va a ser 3 menos x elevado a la 3 medios. Bien, aquí podemos convertir esto a lo que viene siendo radicales. Entonces tenemos que la enésima raíz de una x a la m es igual que lo que es una x a la m entre n. Aquí el exponente viene siendo 3 medios, entonces es equivalente a esto. Si tenemos nosotros una x elevada a la 3 medios, pues esto es igual que lo que va a ser una raíz cuadrada de una x al cubo. Entonces esta expresión quedaría así. Esto va a ser igual, dejamos el signo menos, ponemos el 1 y esto vamos a poner aquí que va a ser entre lo que va a ser 4 que multiplica lo que va a ser una raíz cuadrada y multiplicamos aquí raíz cuadrada de la expresión que va a ser 3 menos x y esto elevado al cubo. Aquí observemos que el 3 que está en el numerador queda como exponente y el 2 que está en el denominador queda como índice de la raíz. O sea que aquí menos por más quedó menos. 1 por 1 quedó 1, dividido entre 4. Como la base tenía exponente negativo, va abajo con signo positivo. Aquí la base que tiene exponente 3 medios queda como una raíz cuadrada de 3 menos x al cubo. Bien, vamos a dejar algunos ejercicios para que los resuelvan ustedes en casa. Vamos a poner un ejercicio número 6, que sea igual, aquí ustedes le sacan lo que es la segunda derivada de la función. Vamos a poner que sea 2x menos 3. Un ejercicio 7 y vamos a poner que y es igual que 4x cuadrada menos 5x más 2. Igual un ejercicio número 8 para que le saquen su segunda derivada, que sea y igual, vamos a poner aquí la cantidad de 4 por 2x cúbica menos 1. Esto vamos a ponerlo aquí elevado al cuadrado. Un ejercicio 9 que sea y igual, y vamos a poner aquí 8 entre lo que va a ser la expresión que sea 2x menos 1 elevado al cuadrado. Lo vamos a poner aquí elevado al cuadrado. Y por último un ejercicio 10 que sea y igual que lo que va a ser una raíz cuadrada. Un ejercicio muy similar a este que acabamos de resolver, que va a ser aquí, vamos a poner una expresión que sea 2 menos x. Ahí estamos al pendiente. Saludos.